El Sermón del Monte es el mayor discurso de Cristo y en él el Maestro aclaró puntos importantes al respecto de la forma en la que el cristiano debe encarar la vida en sus más diversos aspectos. En el programa de hoy recordaremos el concepto de cosmovisión cristiana y comprobaremos que ese concepto está presente en el Sermón del Monte. Así es que quédate conmigo, está comenzando Fe para Hoy. Mira lo que tengo en mis manos y quiero presentártela antes de continuar con el programa del día de hoy. Es la revista titulada Marcadas por la Fe. Así es que en este momento tú puedes ya comenzar a solicitar gratuitamente a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica o si no, escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Quizás tú estás diciendo, pero ¿por qué voy a solicitar este curso bíblico? Porque en él tú vas a encontrar los secretos para vencer. Este estudio bíblico tiene la historia de 8 mujeres que enfrentaron situaciones difíciles y que lograron superar tomados de la mano poderosa de Dios. Y tú también puedes. Así es que solicita ya inmediatamente este estudio bíblico a nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica o a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y si ya lo solicitaste, ingresa a nuestra página web, porque allí en nuestra página web tú vas a poder tener más opciones. Varios cursos bíblicos que posiblemente te van a ayudar a crecer y desarrollar tu fe. Así es que, ¿qué esperas? Solicita ya en este momento. A partir del siglo XIX, el concepto de cosmovisión comenzó a ser más utilizado y profundizado, pero aún así, en lugar de llegar a una definición única del concepto, mientras más era estudiado, más definiciones aparecían. Lo correcto es decir que no hay una única definición con la que todos concuerden. Se acepta que la cosmovisión afectará o debería afectar todos los aspectos de la vida de un ser humano, desde los más simples, como la ropa que vestirá, hasta los más complejos, como el sentido de la vida. Domínguez cree en esto y demuestra su pensamiento en su comentario sobre este concepto. Las cosmovisiones aún se sitúan en un nivel más profundo de la cultura, pues son las que dan sustento y dinamismo a la forma en la que hombres y mujeres dan sentido a la vida, ya que asumen un conjunto de presuposiciones que forman parte de las explicaciones que orientan su forma de ver, sentir y actuar. Es decir, una identidad que se destaca en una colectividad. La definición presentada por Domínguez contiene algunas informaciones que merecen un destaque y una reflexión. En primer lugar, la cosmovisión de una persona influenciará directamente en los significados que las cosas de la vida tendrán para ese individuo. Una votación electoral, una frase colocada en las redes sociales o incluso una conmemoración de un hecho por un determinado grupo presentará significados diferentes, dependiendo de la cosmovisión con la cual cada una de las personas ve la vida. Frente a este hallazgo, se puede presentar un ejemplo simple, presenciado por un investigador en el año 2012 en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, y que ilustra muy bien este tema. En la costumbre de los habitantes del país africano, el hecho de extender la mano izquierda hacia alguien es una ofensa, ya que dicha mano se utiliza para la higiene personal. En Brasil, por ejemplo, no importa cuál de las manos se usa para el saludo de rutina, así como posiblemente también lo sea en tu país. Otro aspecto a destacar en el concepto sobre las percepciones de los grupos sociales es que la cosmovisión ocurre a partir de un conjunto de presupuestos que en gran medida son axiomáticos, es decir, están en la mente y no necesitan de explicaciones para ser aceptados. Esos presupuestos son colocados en cada ser humano por la familia, por la escuela,
por la Iglesia a lo largo de los años de crecimiento de un niño. Los adultos también pueden adquirir nuevos presupuestos y en este caso sufrirían un cambio de cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, lo que viene a la mente son los fundamentos del pensamiento humano, es decir, el cimiento de la casa cultural de las personas. La cosmovisión no aparece en la vida de las personas como un concepto, pero está contemplada en cada acción que se realiza y en cada decisión que se materializa. Desde las decisiones más pequeñas como la ropa que se va a usar hasta las decisiones más grandes como los pensamientos y acciones frente al fallecimiento, por ejemplo, de un ser querido, de un ser amado. Sobre el concepto de cosmovisión, Hibbert dice que son presupuestos fundamentales, cognitivos, afectivos y evaluadores que un grupo de personas adopta para la naturaleza de las cosas y que utiliza para organizar la vida. De esta interesante definición, es posible destacar el siguiente aspecto. La cosmovisión es el elemento evaluador que las personas usan frente a la sociedad. Esto significa que la cosmovisión no afecta solamente a la persona que la posee, sino que determina cómo las personas se relacionarán con los otros en su medio social. De la cosmovisión como elemento evaluador, es posible inferir que el mismo hecho puede ser evaluado de maneras diferentes por personas de cosmovisiones distintas. Hibbert presenta un ejemplo sobre la forma en la que los británicos y los indios evalúan la puntualidad. Para un británico, si un compromiso está marcado para las 10 horas, debe estar en el lugar pautado algunos minutos antes. Un indio de la alta sociedad nunca llegará al lugar del compromiso antes de 30 minutos después del horario. En la visión india, solamente los miembros de la clase baja estarán puntualmente en un compromiso. Para una cultura, el atraso es noble. Para otra, el atraso es una falta de respeto. La forma en la que cada grupo social evalúa la cultura a su alrededor tiene mucho que ver con la cosmovisión que ha adoptado. Hibbert sintetiza la cosmovisión en 6 funciones: estructuras de credibilidad, seguridad emocional, normas sociales, cultura, cambios culturales y confianza psicológica. Sobre las estructuras de credibilidad que proporcionan respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, puede decirse que ocurre debido al carácter de las bases filosóficas de la vida presentes en la cosmovisión. Frente a la seguridad emocional, es posible decir que la cosmovisión busca que a partir de ella se esté conforme con las decisiones efectuadas. Con relación a la idea de que la cosmovisión ratifica las normas culturales más profundas, es posible inferir que cada persona es lo que es y hace lo que hace por causa de la influencia cultural recibida, es decir, la cultura personal y colectiva tiene como cimiento la cosmovisión antes elegida o abrazada. De esta manera, la cosmovisión integra la cultura, siendo considerada su nivel más profundo. Por este motivo, mis amigos, la cosmovisión monitorea los cambios culturales. Después de todo, cada uno es insertado en una cultura diferente o incluso cuando se cambia algún aspecto de la cultura, la cosmovisión ayuda a percibir ese cambio. Finalmente, la cosmovisión provee la confianza psicológica de que el mundo es realmente como cada grupo social lo ve. Pues la cosmovisión son los lentes mediante los cuales la vida es comprendida. Las proposiciones presentadas demuestran cómo la cosmovisión de una persona está relacionada directamente a su ser, pues se encuentra en los niveles más básicos y profundos de la existencia humana, proveyendo de esta manera un sentido para la vida.
Así de extrema e importante es la cosmovisión en la vida de cada individuo, para que no se dejen llevar por la vida sin tener conciencia de lo que son, de dónde están y hacia dónde van. En las definiciones de cosmovisión no podrían faltar las palabras de James Sire, expresadas en su libro clásico sobre cosmovisiones titulado El universo de al lado. Él define la cosmovisión de la siguiente manera: una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos que pueden ser ciertos, parcialmente ciertos o enteramente falsos, que mantenemos consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y poseemos nuestro ser. De la definición presentada por James Sire se destaca la palabra compromiso. Esto revela que las personas están de manera consciente o inconsciente comprometidas con su cosmovisión. Es natural que las personas acepten lo que tiene más afinidad con su cosmovisión y rechacen lo que no tiene afinidad. Por eso se puede inferir que una decisión humana es parcial, tal como el trabajo científico es parcial frente a cada acción humana, pues la acción parte de una cosmovisión que puede o no ser percibida, pero que aún así define las elecciones que tomamos. Hibbert agrega algunos aspectos sobre este asunto al afirmar que la cosmovisión es una enunciación de las creencias básicas incrustadas en una gran narrativa compartida, las cuales están arraigadas en un compromiso de fe y dan forma y sentido a la totalidad de nuestra vida individual y colectiva. Esta afirmación anterior de que toda cosmovisión es un compromiso de fe no disminuye el valor de esta categoría filosófica ni la relega al ámbito de la religiosidad, pues esa no es una afirmación que contempla únicamente la cosmovisión cristiana, sino que abarca todas las cosmovisiones indistintamente. La fe es un elemento básico en todos los seres humanos, sean teístas o ateístas. Cuando una persona entra en un avión, confía en que los mecánicos hicieron un buen trabajo y que el piloto no es un asesino suicida. Es absolutamente inusual que alguien revise estos aspectos antes de embarcarse en la aeronave. Al ir a un médico, por ejemplo, las personas confían en que el profesional está prescribiendo un medicamento eficaz contra la enfermedad y no un veneno para matar al paciente. La vida, queridos amigos, está repleta de evidencias simples y más complejas con respecto a la característica humana ontológica de ejercer fe. Dicho esto, podemos concordar con la explicación de que la cosmovisión es como un mapa mental que nos dice cómo navegar de modo eficaz en el mundo. Es por esto que identificar la cosmovisión que tenemos es esencial para tomar decisiones realmente racionales sobre lo que se quiere, pues la cosmovisión es un modo de ver el mundo, es la forma como nosotros observamos lo que nos rodea, es la interpretación que hacemos de la realidad que está a nuestro alrededor. Es el sistema de supuestos que usamos para organizar e interpretar nuestra experiencia de vida. Es literalmente nuestra visión del cosmos. A partir de esta visión, podemos comprender que cuando un individuo pasa por el proceso de conversión al cristianismo, pasa también por una transformación en su cosmovisión, teniendo ahora a Cristo como referencia principal de su vida. La cosmovisión cristiana es un sistema superior que sintetiza y reunifica todas las verdades en un todo vivo con el Cristo Supremo. Así se reitera
que el cristianismo y la cosmovisión son dos categorías que van de la mano, pues las escrituras contienen esa idea en sus páginas. El término cosmovisión es reciente, pero el concepto ideológico de la cosmovisión remite a la Biblia, conforme lo afirma Naugle. Naugle dice que aunque la palabra cosmovisión sea de origen relativamente reciente, una visión sistemática de la fe así de abarcante no lo es. Esta palabra tiene una genealogía distinta que remonta, claro, a la propia Biblia, con su doctrina de un Dios triuno que es creador y redentor del cielo y la tierra y cuya soberanía reina sobre todas las cosas. No se trata solamente de que la Biblia contenga el concepto de cosmovisión, sino que ella reivindica la cosmovisión cristiana como la mejor forma de ver el mundo, como la manera correcta de encarar la vida y de tomar decisiones que resultarán en bienestar para la sociedad. Esta reivindicación bíblica es un asunto muy importante para el marco filosófico del tema, pues presupone que dos cosmovisiones antagónicas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. En este caso, es necesaria una decisión personal sobre qué cosmovisión será adoptada por el individuo, sabiendo que la elección de una excluirá a la otra de su vida. Para esta decisión es necesario que se haga una identificación detallada de las características más íntimas de las cosmovisiones. El acto de la elección de una cosmovisión es constituido a medida que se responde a las preguntas más básicas de la existencia humana. Estas preguntas están asociadas a la creación, que es el cosmos y el ser humano, al conocimiento, a la vida, a la muerte, a la ética. A partir de ellas, se hace más fácil la identificación de la cosmovisión vigente en determinada sociedad o individuo. James Sire presenta 7 cuestiones que sirven para definir cuál es la cosmovisión de una persona. Ellas son: primero, ¿cuál es la realidad primaria? ¿O qué es lo que verdaderamente es real? Segundo, ¿cuál es la naturaleza de la realidad externa, es decir, el mundo que nos rodea? Tercero, ¿qué es o quién es el ser humano? Cuarto, ¿qué le pasa a un hombre cuando muere? Quinto, ¿por qué es posible tener conocimiento? Sexto, ¿cómo sabemos lo que es correcto y lo que no es? Y séptimo, ¿cuál es el sentido de la historia humana? Los seres humanos hacen básicamente las mismas preguntas. Las respuestas que cada uno presenta a esas preguntas definen o demuestran cuál es la cosmovisión que está en lo más íntimo de su ser, siendo ella generadora del modo en el que gobernará su vida. Por este motivo, podemos concordar con Miller cuando él afirma que no es suficiente hacer las preguntas correctas. Básicamente, toda la gente hace las mismas preguntas. Sin embargo, las respuestas que ofrecen son radicalmente diferentes dependiendo de su cosmovisión. Al considerar como ejemplo la pregunta ¿cuál es la base de la dignidad humana?, se pueden analizar cómo los pensamientos siguen caminos diferentes, dependiendo, claro, de la cosmovisión adoptada. Alguien que posee la cosmovisión ateísta no atribuye dignidad inherente al ser humano y por lo tanto no existirá problema con acciones como el aborto y la eutanasia, pues no existe nada que valorice tanto la vida humana. El panteísmo, por otro lado, llegaría por caminos similares. Sin embargo, cuando una persona posee la cosmovisión teísta, valoriza la vida y la dignidad humana, pues considera que como seres creados por Dios, los seres humanos tienen un valor atribuido por el Creador.
En su mayor discurso registrado en la Biblia, Cristo expuso las bases de la manera cristiana de vivir. Es lógico que en el Sermón del Monte no se encuentran o no está registrado todo lo que Jesús enseñó, pero aún así es posible percibir que el Maestro estaba pensando en todas las áreas de la vida. Con la intención de organizar el pensamiento que está aquí registrado por Jesús, vamos a dividir las áreas de la vida de un cristiano. Sin embargo, es comprensible también que todo está directamente relacionado al aspecto espiritual. Así, se comprende que esta división puede ser hecha de otras formas, pero creemos que de esta forma establecida aquí serán contempladas todas las áreas de la vida de un creyente. Si recorremos la Biblia completa, encontraremos muchas recomendaciones divinas sobre el cuidado del cuerpo. Como el enfoque de este episodio solo se centra en el Sermón del Monte, vamos a referirnos exclusivamente a esta sección de las Escrituras. En Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18, Cristo habla sobre la preocupación que un cristiano debe tener sobre su apariencia durante el ayuno. El énfasis del pasaje está en no demostrar sufrimiento. Aunque haya un aspecto espiritual muy fuerte en la recomendación, es interesante observar que el Maestro menciona incluso el cuidado del cabello y el lavado del rostro. Cuidar de la apariencia física es un aspecto de la cosmovisión cristiana. Existen recomendaciones en el Sermón del Monte directamente relacionadas al aspecto emocional de los seres humanos, pues las emociones también deben estar bajo el paraguas de la cosmovisión cristiana. En Mateo capítulo 5, versículo 4, Cristo dice que los que lloran serán consolados. En Mateo 5:9, Jesús destaca a los pacificadores como aquellos que encontrarán felicidad. Luego en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús pronunció un discurso relativamente largo al respecto de las preocupaciones de la vida, con énfasis en el tema de la prevención de la ansiedad. Decir que en el Sermón del Monte existen consejos sobre la espiritualidad es aproximarse a la redundancia. Sin embargo, con fines didácticos me gustaría destacar algunas declaraciones de Jesús que tratan sobre este asunto tan importante. En Mateo capítulo 5, versículo 3, se habla sobre los pobres de espíritu. En Mateo 5:5 se destaca la humildad. En Mateo 5:6 es feliz quien tiene hambre y sed de justicia. En Mateo 5:7 los misericordiosos alcanzarán misericordia. En Mateo 5:8 los de limpio corazón son elogiados. En Mateo 5:10 son felices quienes son perseguidos por causa de la justicia. En Mateo 5, del versículo 17 al versículo 20, Cristo exalta y recomienda la obediencia a sus mandamientos. Y en Mateo capítulo 5, del versículo 5 al versículo 13, la oración es destacada como una importante disciplina cristiana. Todos estos aspectos espirituales están dentro de la cosmovisión cristiana y son mencionados en el Sermón de Cristo. El Sermón del Monte fue direccionado primeramente hacia el público que escuchaba a Jesús ese día, pero tiene mucho para decir a los cristianos contemporáneos de ahora. Es la cosmovisión cristiana expresada en oraciones cortas y claras. La cosmovisión que la Biblia presenta ha sido encarada por diversas personas de forma diferente. Muchas de ellas asumen de forma parcial en sus vidas, de tal manera que en algunos momentos y lugares ellas actúan como si no tuviesen ningún compromiso con Cristo. En este episodio vimos que la cosmovisión alcanza todos los aspectos de la vida y por lo tanto un cristiano debería ver todas las facetas de la vida a través de los lentes del cristianismo. Vimos también que en el Sermón del Monte Jesús mencionó diversos aspectos de la existencia de los seres humanos, comprobando que para Él cada pequeña área de la vida de un cristiano debe ser afectada por la visión bíblica. Es por eso que el día de hoy yo te invito
para que aceptes la visión bíblica cristiana que fue expresada por Jesús y puedas así vivir una vida feliz y una conducta delante de Dios que te guíe y te lleve a estar más cerca de Él. Que Dios te bendiga.